Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta jornada técnica que organiza el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que os presentaremos el documento Orientaciones para la gestión de los riesgos ergonómicos y psicosociales en situación de teletrabajo. Yo soy Silvia Termenón, estoy en el área de psicosociología en el Instituto, en el centro de Vizcaya. Antes de entrar en materia, vamos a ver algunas cuestiones prácticas. Esta jornada se está grabando y en unos días estará disponible en la página web del Instituto para que podáis consultarla offline. ¿De acuerdo? A continuación, comentaros que no se van a emitir certificados de asistencia a esta jornada, que podréis realizar preguntas en el icono que tenéis de la pantalla de Teams en PIR, se contestarán al final en los últimos 10 minutos las que nos den tiempo. ¿De acuerdo? Y finalmente se colgará en este mismo espacio una encuesta de calidad que os agradeceríamos que contestaseis para que pues podamos mejorar para futuras jornadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver el programa que tenemos, que habíamos publicado en la web del Instituto. Va a haber una pequeña presentación del documento. A continuación, Jesús Pérez Bilbao, compañero del área de psicosociología también en este centro en Vizcaya, nos hablará de la gestión del teletrabajo y la prevención de riesgos laborales. A continuación, Teresa Álvarez Bayona, del área de ergonomía del Centro de Madrid, hablará de los riesgos ergonómicos. Después, María Jesús Otero Aparicio, del área de psicosociología del Centro Nacional también de Madrid, nos hablará de los riesgos psicosociales. A continuación, Iván Martínez del Cerro, también del área de psicosociología del Centro de Sevilla del Instituto, nos comentará los anexos que tiene el documento. Finalmente, Pablo Orofino Vega, del área de Subdirección Técnica de Servicios Centrales del Instituto en Madrid, nos hablará de cómo integrar el teletrabajo en el sistema de gestión de la seguridad y salud de la empresa o de la organización. Finalmente, contestaremos las preguntas y clausuraremos la jornada. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación vamos a hacer una pequeñita foto de cómo está el teletrabajo en España. ¿De acuerdo? Y detrás del teletrabajo hay personas. Que estamos en situación de teletrabajo. Por ello, es muy importante analizar las características sociodemográficas que hay detrás de la población que está teletrabajando. ¿De acuerdo? Muchas veces los equipos que llevan a cabo las evaluaciones ergonómicas y psicosociales, los grupos de trabajo, tienen que valorar la idoneidad de que estas características se lleguen a transformar en unidades de análisis. No estamos hablando de cosas muy raras, incluso algunas de ellas ya las estamos utilizando en las evaluaciones, como pueden ser, por ejemplo, el sexo, la edad. Es muy importante el sector profesional, incluso dentro del sector profesional, la actividad que se desempeña. Si analizamos el conjunto de la población que teletrabaja en España, hay otras variables como el nivel de renta o el nivel de estudios, incluso el tamaño del hábitat en el que se vive, que condicionan bastante el poder acceder o no al teletrabajo. Y, por supuesto, la situación familiar y personal. A continuación vamos a ver unos datos, unas pinceladas, solamente 3 datos de cómo está el teletrabajo en España. Y quería comentaros que estos datos están sacados de un organismo que se llama el ONSI, que es el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. ¿De acuerdo? Es importante que los datos que manejemos sean fuentes fiables. En este organismo, de manera periódica, se publican datos de cómo está evolucionando esta forma de organizar el trabajo y nos los presentan de diferentes maneras. Es una buena fuente de información, ¿vale? ¿Cómo estaba el teletrabajo en España antes de la pandemia? Bueno, pues aquí tenemos una pequeña comparativa de España con algunos de nuestros países vecinos europeos. Evidentemente, la incidencia era sabido por todos, la incidencia que tenía el teletrabajo antes de la pandemia en España se podía considerar muy baja, casi residual. Pero, durante la pandemia esto se revertió bastante. Bueno, debido a que España tenía mucho recorrido para hacer, pues pasamos a tener unas tasas de en torno al 7% a casi el 32%, ¿de acuerdo? De población trabajadora que empezó a teletrabajar como consecuencia de la pandemia. ¿Pero qué pasó después de la pandemia?
Aquí tenemos una serie de datos desde el último trimestre del 2019 hasta el primer trimestre del 2022, ¿de acuerdo? Y he querido poner una variable o unidad de análisis que solemos utilizar en las evaluaciones para que veáis la importancia de utilizar variables adecuadas, ¿de acuerdo? Antes de que llegara la pandemia, la incidencia del teletrabajo era bastante baja. Aquí se ve que para las mujeres no llegaba al 8% y para los hombres estaba en torno al 9%. Fue declararse el estado de alarma, esta tendencia se revierte. Se supone que como consecuencia de la mayor prevalencia del cuidado familiar de la mujer, y se mantiene hasta el día de hoy que las mujeres teletrabajamos más. Es cierto que con los meses y con los años esta curva se va aplanando y tienden a converger hasta llegar a la situación actual, que sigue siendo el teletrabajo en las mujeres más prevalente que en los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, dada esta situación, durante todo este tiempo el teletrabajo ha estado muy presente en los medios de comunicación. No era difícil oír hablar de ello en el telediario, en las conversaciones a pie de calle también, incluso la prensa. La prensa a nivel nacional le dio un impacto al teletrabajo muy grande, ¿vale? Periódicos de tirada nacional, consideraban el teletrabajo como un miembro más, incluso como un perrito más que tenemos en casa. Esto era a los 6 meses de declararse el estado de alarma. Pero a los 18 meses de esa declaración resulta que la tendencia cambió y nos dicen que volvemos al presencialismo. En muchos casos este presencialismo llevó a que volvíamos efectivamente a la oficina, pero muchas veces era a seguir teletrabajando. Los contagios estaban muy altos, entonces las empresas intentaban protegerse, procuraban que las personas trabajadoras no coincidieran. Entonces se pasaba a hacer teletrabajo desde la oficina en muchas ocasiones, ¿vale? Finalmente, la mayoría de la población trabajadora volvimos a las oficinas de manera presencial prácticamente con total normalidad. Y ahora el debate en la prensa, o incluso ya ni eso, es ¿por qué fracasa el teletrabajo en España? Hay que tener en cuenta que los motivos pueden ser varios, pueden ser motivos culturales, pero creo que también hay que ver si detrás hay un entramado empresarial y de desarrollo tecnológico que pueda posibilitar de verdad una implantación real del teletrabajo, más allá de lo que se desarrolló en la pandemia, el telecovid, telepandemia o como se llame. ¿De acuerdo? Entonces, pues dentro de este panorama, en el instituto nos sentamos a trabajar a ver cómo podíamos contribuir a ayudar a las empresas que tienen que implantar el teletrabajo en sus organizaciones. ¿De acuerdo? Si hay algo que teníamos claro era que teníamos que conseguir un documento que tuviera un amplio consenso técnico. Y para ello nos juntamos los departamentos de ergonomía y psicosociología. Consideramos que eran las áreas que podían ofrecer más dificultad a los servicios de prevención y a las empresas a la hora de abordar esta implantación. Vale. Nos propusimos un objetivo que podía ser ambicioso, aunque en realidad es bastante sencillo. Decidimos que teníamos que identificar los aspectos comunes que había en el trabajo presencial y en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque presuponemos que el teletrabajo presencial lo tenemos dominado en el sentido de abordar las evaluaciones ergonómicas y psicosociales con soltura. Vale, pues vamos a ver cuáles son los aspectos comunes que tiene el teletrabajo y traslademos del trabajo presencial al teletrabajo los aspectos que podemos compartir. Y en el documento los presentamos en 3 apartados, que es la gestión de la prevención. Hay muchos aspectos que se gestionan conjuntamente y después de manera específica para los riesgos ergonómicos y psicosociales. Pero en esta comparación nos dimos cuenta que hay particularidades, que hay cosas que son específicas del teletrabajo respecto del trabajo presencial. ¿De acuerdo? Hay 2 que son muy importantes, que son insalvables. Por un lado es el trabajo desde el domicilio, ya no estoy en las oficinas de la empresa, de la organización, y por otro lado tengo un uso prevalente de uso de las TIC. Es cierto que muchos de estos trabajos que hemos pasado a teletrabajar utilizábamos de una manera muy importante las TIC, pero ese salto que a lo mejor cuantitativo no es mucho, cualitativo supone mucho. Cuando pasamos a tener un uso exclusivo casi de las TIC, perdemos esa parte social, porque estamos trabajando en casa. Por eso es una particularidad que tenemos que tener en cuenta.
Aparte, tenemos que tener en cuenta la distribución de la jornada, ¿de acuerdo? Porque, bueno, los tiempos de disponibilidad hay que gestionarlos de manera adecuada y es una particularidad con respecto al trabajo presencial que tenemos que tener en cuenta. Asimismo, las desconexiones durante la jornada y garantizar los descansos es algo que la organización tiene que tener muy en cuenta, previo a la implantación del teletrabajo en la organización, ¿de acuerdo? Y tenemos que analizar si los distintos tipos de acoso que se nos dan en el trabajo presencial también se reproducen en teletrabajo. La organización tiene que analizarlo y valorar la implicación que tiene, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estos objetivos desarrollamos este documento. Aquí os presento el índice, bueno, que lo engloba vamos a ver, en el apartado de gestión del teletrabajo y prevención de riesgos laborales, del que nos va a hablar Jesús Pérez, bueno, evidentemente tenemos que hacer referencia al marco regulador del teletrabajo. No podemos obviarlo, pero intentamos ir un poquito más allá y desmitificar, sobre todo en la parte técnica, desmitificar el poder de la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es una herramienta más que está al servicio de las personas que gestionan la prevención en la organización para gestionar estos riesgos ergonómicos y psicosociales. Hay que darle la importancia que tiene. Es una herramienta que nos va a permitir hacer una foto de cómo estamos en nuestra empresa para ver cómo tenemos que reducir la exposición a los riesgos ergonómicos y psicosociales. Es eso, no es nada más que eso. Por ello, proponemos dar prioridad a otros aspectos que son diferenciales. ¿De acuerdo? A continuación, en el documento, bueno, pues presentamos los riesgos ergonómicos y psicosociales que hemos visto que son específicos o que tienen una prevalencia diferente en entorno de teletrabajo, tanto para la exposición de ergonómicos como de riesgos psicosociales, ¿vale? Y vamos primero a presentar estos factores que hemos identificado, ¿de acuerdo? Los factores con una prevalencia que a priori, como poco, la organización tiene que estudiar cómo impacta en su empresa. A continuación, damos ideas o pinceladas de cómo abordar esa evaluación, tanto para la exposición ergonómica como para la exposición a riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? A continuación, bueno, presentamos las consecuencias de esa exposición y presentamos unas medidas preventivas. Hay que tener en cuenta que las medidas preventivas, cuando hablamos de documentos, si bien lo tenemos focalizado en entorno de teletrabajo, es un documento genérico, las medidas preventivas hay que adaptarlas a las empresas y a las organizaciones. Una medida preventiva que me funciona muy bien en la organización A, en la organización B puede ser un completo fracaso. Por ello tengo que adaptarla a mi realidad. ¿De acuerdo? Finalmente, hemos incluido en el apartado anexos, en el último apartado técnico, una serie de anexos que nos va a explicar Iván, que nosotros hemos querido incluir para facilitar esta labor, bueno, pues al grupo de personas que va a abordar la implantación del teletrabajo en la organización. ¿Perdón? Visto esto, tenemos que tener claro que este documento incluye herramientas de ayuda para orientar a la recogida de información, que nos va a ser muy útil y complementaria para gestionar estos riesgos ergonómicos y psicosociales, no solamente para la evaluación, sino para el conjunto de la gestión de estos riesgos. Viendo qué es lo que ofrecemos, hay que tener claro qué no ofrecemos, ¿vale? No estamos ofreciendo documentos sustitutivos a la evaluación. En ningún caso llevar a cabo o implantar o recoger la información con lo que nosotros proponemos va a suponer que no tengamos que evaluar, ni desde el punto de vista ergonómico ni psicosocial. ¿De acuerdo? Esto no es lo que nosotros estamos ofreciendo y no es una herramienta de aplicación exhaustiva. Es decir, no estamos ofreciendo herramientas de evaluación de exposición al teletrabajo, porque, como se dirá a lo largo de la charla, el teletrabajo no es un factor de riesgo, es una manera más de organizar el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo voy a dar paso a mi compañero Jesús. Muchas gracias por estar ahí. Y ahora mi compañero Jesús os pasará a hablar de la gestión de riesgos psicosociales, de la gestión del teletrabajo en IPRL. Buenos días, muchas gracias Silvia. Un saludo a todas las personas que asisten a esta presentación y a mis compañeros también de ponencia que están por ahí repartidos por la geografía.
Bien, la encomienda que tengo yo en esta presentación es la de comentarles el punto 2 de este documento, el punto 2 que ocupa una parte sustancial y que se titula Gestión del teletrabajo y prevención de riesgos laborales. Yo creo que el propio título del documento, este epígrafe también, utiliza el término gestión de manera reiterada y yo creo que ya es una declaración de principios de cuál es la orientación que nosotros tenemos. Esta segunda parte, de alguna manera es el paraguas casi conceptual de gestión, no tanto técnica, sino, repito, conceptual de la gestión, que luego deberá ir impregnando a la gestión concreta de los aspectos ergonómicos y psicosociales. Está estructurado en 3 epígrafes. El primero de ellos hace un repaso al marco regulador del teletrabajo, tal y como marca la ley 10/2021, al que referimos a algunas cosas. Estas cosas yo creo que a estas alturas ya prácticamente las conocemos todos. En segundo lugar, sí que mencionamos una o 2 dimensiones que entendemos que son relevantes desde el punto de vista de la gestión y que la condicionan, que son las dimensiones tiempo y espacio, que son 2 aspectos esenciales en materia de teletrabajo. Y en tercer lugar, propiamente, ya abordamos de forma directa y concreta lo que es la gestión preventiva de los riesgos ergonómicos y psicosociales, la cuestión de la gestión. Bien. Como he comentado antes, no deja de ser una especie de paraguas conceptual que va a justificar de alguna manera la propuesta de gestión que hacemos. Desde ese punto de vista, yo quisiera comentar estos aspectos o algunos aspectos de la ley, porque hay muchos otros, pero sí algunos de ellos que son los que de alguna manera marcan nuestro marco conceptual. En primer lugar, el lugar de desempeño. Esto es un aspecto clave en materia de teletrabajo. Es decir, el teletrabajo nos sitúa en situación de desubicación, de no presencia, de distancia, etc. Bueno, pues la propuesta que haremos era siempre encaminada a salvar esta no presencia, es decir, una situación distinta que debemos de salvar desde el punto de vista de la gestión. En segundo lugar, la ley establece como aspecto reseñable el uso exclusivo prevalente de los medios informáticos, lo cual nos obliga a salvar esta no presencia de aquellos riesgos que ya nos sitúan en los relacionados con las tecnologías de la información, la comunicación y todo lo que tiene que ver con pantallas. En tercer lugar, otro de los aspectos que entendemos interesante en esta propuesta de gestión es lo que la ley denomina la regularidad, es la dimensión temporal. Nosotros, además de regularidad, introducimos un término que es el de intensidad. Ambos ocupan la dimensión temporal, pero de manera un poco distinta, puesto que hay cuestiones que pueden ser muy regulares y poco intensas, o muy regulares y muy intensas, o al revés. La intensidad es un concepto que irá resbalando, irá apareciendo a lo largo de las propuestas de gestión de manera reiterada para modular algunos aspectos de estos. Y en último lugar, de estos aspectos que marca ahí, sí quisiera reseñar uno, que es el acuerdo de trabajo a distancia. El acuerdo de trabajo a distancia no deja de ser sino el contrato que firma una serie de condiciones para el desempeño de ese trabajo y que recoge aquellos aspectos que son sustanciales a la situación de teletrabajo, entre otras el tema del tiempo de trabajo y el control, etcétera. Proponemos nosotros, entendemos que un buen acuerdo de teletrabajo ayudará a tener un buen puesto de teletrabajo el día de mañana y sobre todo entendemos que más allá del contenido mínimo normativo que marca la ley, el acuerdo de teletrabajo tiene un potencial de desarrollo para poder incluir otras cuestiones no obligatorias en materia de seguridad y salud y probablemente en otras cuestiones, pero que permiten hacer una gestión más adecuada y sobre todo más saludable del teletrabajo. Bien, lo ha comentado mi compañera Silvia y esto es una cosa que debe quedar claro. El teletrabajo no es un riesgo, ni es un peligro, ni es un factor psicosocial. El teletrabajo es una forma de organización del trabajo, ni tan siquiera es una nueva forma de organización del trabajo. Y algunas cuestiones que deberíamos apuntar desde el punto de vista de presupuestos en materia de gestión preventiva, a partir de los que entender nuestra propuesta, pues probablemente sean las siguientes. En primer lugar, las responsabilidades y obligaciones en materia de salud laboral no decaen en situación de teletrabajo. Son exactamente igual que en situación presencial o que en situación de teletrabajo como entiende la ley o incluso en situación de teletrabajo sin cumplir los requisitos de regularidad que marca la ley. No decaen y se siguen manteniendo estas obligaciones. En segundo lugar, es evidente que hay algunos aspectos de la gestión preventiva de situación de presencialidad y la situación de trabajo que son
comunes. De hecho, una buena parte de estos puestos de trabajo se arrastran desde el punto de vista presencial. Algunos comparten la presencialidad con el teletrabajo. En todo lo que tenga que ver con la integración de la prevención, en los planes de gestión generales que ya se llevaban, pues serán aspectos comunes. La vigilancia de la salud. Hay muchas cuestiones que son exactamente comunes, desde el punto de vista también de los factores de exposición, como comentaremos. Pero lo que es evidente también es que hay unos aspectos que son específicos. Esto es lo que nos lleva a hablar en este caso del tema de teletrabajo. Es decir, la distancia, el tiempo, la tecnología nos sitúa en un escenario nuevo y es este escenario nuevo al que debemos dar respuesta. Y aquí, de las muchas preguntas que nos podemos plantear sobre este nuevo escenario y cómo responder desde el punto de vista de la gestión, yo planteo algunas, que es que tendremos que responder cómo atender a esta situación nueva que es distinta de la anterior. Ya no tenemos las cosas aquí, tenemos a la gente en distancia, en no presencia. ¿Cómo obtener información de esta nueva situación? ¿Cómo obtener información que sea fiable, por supuesto? ¿Y a qué tenemos que atender? Bueno, pues en respuesta a algunas de estas preguntas que condicionarán, por tanto, la propuesta de gestión, el primer aspecto que tenemos que reseñar, lo dice la ley de trabajo a distancia, es que no siempre es posible ni necesario obtener in situ la información por el evaluador. Bien, esto cambia probablemente los esquemas de funcionamiento con los que hemos trabajado hasta ahora. Nos podemos plantear, bueno, pues que sea el teletrabajador el que haga la evaluación de los puestos, pero aquí también debemos de decir que la autoevaluación queda descartada. La evaluación de riesgos es algo que queda reservado exclusivamente a ciertas personas que forman parte de los recursos preventivos, de la modalidad preventiva. Bien, y desde el punto de vista de los factores a los que se deben de atender, pues la ley establece de forma prioritaria, absolutamente hay que atender a todos, ¿no? Pero los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos, y luego va matizando y concretando algunas de estas cuestiones. Bien, bueno, pues al final, en definitiva, de lo que se trata es de dar una salida al abordaje de la gestión a una situación nueva en la cual trabajo, distancia, condiciones, etcétera, han cambiado. Y por eso hacemos una propuesta que, por supuesto, incluye la evaluación de riesgos, pero que vaya más allá de la evaluación de riesgos. La propuesta, en definitiva, es cómo salvar esta nueva situación, estas nuevas dimensiones. No vamos a proponer nada nuevo, vamos a proponer sustentarnos en cuestiones que ya conocemos, pero probablemente esta situación de teletrabajo rescate la importancia y la relevancia de estos pilares. En primer lugar, lo que tiene que ver con el tema del diseño y la prevención primaria. Es decir, esto los prevencionistas hablamos mucho de prevención primaria, de prevención desde el diseño. Bueno, es evidente que el trabajo supone una situación de cambios importantes en la forma de trabajo, en la ubicación, en las condiciones de trabajo, en los sistemas de supervisión y de control. Bueno, pues no se trata de que mandemos a la gente o de que nos manden a teletrabajar y después veamos qué pasa con esos puestos, sino tenemos que garantizar antes de que vayamos las mejores condiciones de partida del nuevo puesto de trabajo. Es una ocasión, pudiéramos decir, inmejorable. Aquí nos tenemos que preguntar qué considerar, qué cuestiones son diseñables, por así decirlo. El documento hace una relación de algunas de ellas. No solamente se diseña el puesto físico de trabajo, que es una cuestión que entendemos rápidamente, se puede diseñar el tiempo de trabajo, se puede diseñar los sistemas de supervisión, se puede diseñar el contenido de trabajo. Y aquí hacemos también un llamamiento expreso a tener en cuenta aspectos de la diversidad, aspectos de las variables género y edad, especialmente la variable edad. Bien, en segundo lugar, la idoneidad del puesto de trabajo y la persona. Es decir, teletrabajar es voluntario, pero yo creo que todo el mundo entendemos que no todo puesto de trabajo es teletrabajable. Y a veces no todas las personas implicadas, no solamente las que teletrabajamos. Hay mandos medios, hay gente que está implicada sin necesidad de teletrabajar. No todas las personas tenemos necesariamente las características o las habilidades o los recursos. Es importante hacer un ajuste puesto de trabajo-persona para que el desarrollo de este enlace pues, sea el más adecuado posible. Bien, en tercer lugar, la información y la formación a trabajadores y mandos. Tampoco esto es nuevo, pero es evidente que en esta situación de deslocalización, desubicación y de nuevas condiciones de trabajo, pues no solamente se requieren unas nuevas habilidades instrumentales, sino que además deberá de tener la gente cierta formación en materia también de prevención de riesgos, puesto que si los presupuestos anteriores de que la evaluación probablemente cambie en alguna de las formas en cómo se plantea, debemos de tener por parte de los trabajadores una colaboración ágil, una colaboración también fiable y que sean capaces de aportar información relevante. Esto es
significa formar a los trabajadores en cuestiones que van más allá que los aspectos instrumentales. El documento también hace un relato, una relación de aspectos que tenemos que considerar. La evaluación de riesgos, bueno, pues más allá de la evaluación de riesgos, pero también la evaluación de riesgos. El documento repasa lo que la ley 10-2021 establece sobre la evaluación de riesgos, sin más señalar que es de aplicación el marco normativo general que marca el reglamento de los servicios de prevención. Es evidente que va a haber duplicación de algunas fuentes de factores de riesgo porque tendremos 2 puestos de trabajo, que los factores de riesgo son comunes a los presenciales, que se concretarán de manera distinta y ahí el técnico evaluador deberá prestar una atención especial, y que la propuesta que nosotros hacemos es partir de los puestos ya existentes, muchos de ellos ya existen, atender a la intensidad de teletrabajo. No es lo mismo teletrabajar 1 día y medio a la semana que los 5 días a la semana, utilizar y servirse de las herramientas ya existentes en materia de evaluación ergonómico y psicosocial, complementarla con otras herramientas que proporcionen información que enriquezcan esta evaluación y tener en cuenta siempre el papel protagónico del teletrabajador a la hora de proporcionar información. Información y comunicación que tiene que ser bidireccional. Hay que salvar la distancia y que salvar la no presencialidad. No se trata exclusivamente de tener un canal de comunicación, sino de garantizar que sea ágil y sobre todo que sea fiable. Y en último lugar, atender a la revisión periódica de las condiciones de trabajo. Esto siempre es importante también, pero especialmente cuando estas condiciones de trabajo no son controlables de una forma más directa o más permanente debido a la no presencialidad. Bien, este es el paraguas bajo el cual hacemos una propuesta que se desarrolla en el texto sobre cómo encardinar luego los aspectos técnicos, ergonómicos y psicosociales, de los cuales hablarán a continuación mis compañeros. En concreto, será Teresa Álvarez, del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, la persona que comente en primer lugar los aspectos ergonómicos. Muchas gracias. Pues sin más vamos a dar comienzo. Y lo que quería resaltar inicialmente es un poco lo que venía a decir Jesús sobre bueno, pues que esto está enmarcado en la ley 10/2021 sobre el teletrabajo y que la propia ley de trabajo a distancia nos indica que es completamente de aplicación, aunque ya lo sabíamos, lo dijera o no lo dijera esta ley, que es de aplicación la normativa relacionada con prevención de riesgos laborales, en concreto la ley de prevención y todas esas normativas de referencia. En este caso, principalmente voy a hacer referencia de forma un poco más específica al Real Decreto 488/97, que es el relacionado con las pantallas de visualización. Porque ¿por qué voy a hacer esta referencia? Muy bien. La ley del trabajo a distancia nos indica que el teletrabajo es aquel que se realiza, por supuesto, como trabajo a distancia con el uso de sistemas informáticos, principalmente. Y el Real Decreto del año 97 de pantallas de visualización nos indica que es aquel trabajo que se hace de forma habitual utilizando equipos con pantallas de visualización. Es decir, hay una relación directa entre una persona teletrabajadora y un trabajador a efectos de este Real Decreto. Teniendo en cuenta este matiz, vemos que a lo largo del tiempo ha habido un cambio de tecnología bueno, pues bastante considerable. Partíamos de una normativa que es del año 97, con lo cual los trabajos eran previos a ese año y teniendo en cuenta que la directiva era del 89 más todavía, nos encontrábamos con este tipo de equipos y en la actualidad lo que tenemos es este tipo de equipos. Esto nos afecta en relación a la determinación de los riesgos o la determinación del cumplimiento del Real Decreto. Bueno, pues yo creo que esto juega a favor nuestro en el sentido que podemos estar un poco más tranquilos a la hora de ver si realmente cumplimos o no cumplimos esta normativa, puesto que los equipos actuales bien configurados en el puesto de trabajo es mucho más fácil que cumplan los requisitos que en aquellos años eran más complicados.
Y el otro aspecto importante que también ha dejado reflejado mi compañero Jesús es dónde se realiza ese trabajo. Ese es también un aspecto diferenciador. Y centrándonos en ergonomía, a mí, en definitiva, lo que me interesa es que determinamos que el teletrabajo se realiza de forma, o sea, se tiene que considerar de forma exclusiva el entorno inmediato donde se realiza ese trabajo. Es decir, no debemos considerar ni toda la casa ni todo el mundo, como indicó en la foto. Tenemos que considerar aquel espacio físico donde tiene lugar de forma exclusiva el teletrabajo a la hora de concebir y diseñar. Por supuesto, el que cambie ese lugar de trabajo lo que va a hacer es cambiar aspectos relacionados con la organización y, por supuesto, va a ser imprescindible el que establezcamos una comunicación diferente. Pero ¿cómo determinamos cuál es el entorno? El entorno podemos hacer referencia a esta norma UNE, la 6.385, donde nos indica que tenemos que tener en cuenta todo ese sistema. Es decir, con esto lo que quiero indicar es que es exclusivamente la zona de trabajo, que era uno de los puntos pendientes. Una vez visto esto, vamos a entrar en los aspectos que aparecen en el documento que estamos presentando, ¿no? De orientaciones para la gestión de los aspectos ergonómicos y psicosociales en situación del teletrabajo. En concreto, relacionado con los riesgos ergonómicos, tenemos este tipo o estos apartados: factores de riesgos ergonómicos, evaluación ergonómica y teletrabajo, consecuencias en la exposición y medidas preventivas. Como he indicado previamente, nos hemos basado bastante en lo que se determina como riesgos ergonómicos relacionados con el uso de pantallas de visualización, puesto que el aspecto fundamental del teletrabajo es el empleo, además de ese entorno, es el empleo de pantallas de visualización y la configuración y diseño de ese puesto, teniendo en cuenta ese elemento que siempre está presente. De tal manera, podemos destacar tres tipos de familias de riesgos: unos relacionados con los daños físicos, otros relacionados con los daños a la vista y ambientales, y por último relacionado con carga mental. Desde este punto de vista, respecto a los daños físicos, hemos identificado que las posturas mantenidas y el estatismo es uno de los principales aspectos a tener en cuenta y es uno de los principales factores de riesgo relacionados con todo este conjunto de aspectos. Esto es muy parecido al entorno presencial. No obstante, el matiz diferenciador es que antes, al menos, nos movíamos para llegar a casa, al trabajo. Ahora podemos cometer el error de levantarnos y ponernos directamente a trabajar de una manera totalmente sedentaria. Y ahí voy con el tema del comportamiento sedentario, que más que un riesgo es una forma de trabajar y una forma de actuar, es una conducta. Entonces, el sedentarismo se considera que es aquel que se realiza en posición sentada o reclinada, que supone un gasto energético pequeño, es decir, que no consume mucho esfuerzo y que se realiza en momentos de vigilia, es decir, no se considera sedentario los momentos de estar durmiendo. En este sentido, no es que el teletrabajo genere sedentarismo, sino que el trabajo promueve una conducta o puede llevarnos a que tengamos una conducta sedentaria.
Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de concebir el puesto y tenemos que intentar que no sea de esta manera y y considerarlo. Entonces, ¿cuáles son las principales alteraciones relacionadas con los aspectos físicos del entorno de trabajo? Por un lado, las alteraciones principales van a ir localizadas en la columna vertebral, fundamentalmente cervicalgias, por un mal configuración fundamentalmente de los puestos de trabajo y sobre todo si trabajamos con el portátil, que ya sabemos que una pantalla debe estar separada y tiene que ser una pantalla que se pueda mover y cambiar de alturas, con lo cual sería una medida a incorporar. Si trabajamos con portátiles se debe facilitar una pantalla diferenciada del... también en dorsalgias y lumbalgias. Por otro lado, también podemos tener, como ocurre también en el trabajo presencial, ciertas contracturas, hormigueos, incluso síndrome del túnel carpiano, tendinitis y tenosinovitis. En este sentido, como ejemplo, podemos ver lo importante que es adoptar una postura adecuada, y aquí es un pequeño ejemplo de qué pasa si trabajamos con el móvil. En principio, en el teletrabajo no deberíamos estar trabajando con el móvil, pero es un poco para que veamos el grado de inclinación de la cabeza, cómo va repercutiendo y cómo va generando una compresión en unos discos intervertebrales de la zona cervical. Es decir, hay que adaptar y ajustar correctamente el puesto de trabajo para estar concebido en una postura, que el teletrabajador esté en una postura con la cabeza erguida, con el cuello recto. También vemos que en los últimos tiempos se ha ido dando nombres a distintos problemas que ya existían. Lo que pasa es que aquí hay que ver cómo van evolucionando y viendo qué grado de relevancia tienen estos síndromes en función de la situación presencial. Pero en principio la problemática de usar un ordenador en casa o usarlo en el trabajo es el mismo. Lo que hay que ver es la incidencia de cada uno de estos problemas. Por último, como medidas preventivas relacionadas con los riesgos físicos, pues os dejo aquí una serie de medidas, de las múltiples que proponemos, que creo que pueden ser de las más interesantes. Hay que intentar reducir el tiempo delante de los ordenadores y de los dispositivos y realizar una serie de posturas. Lo ideal para evitar ese sedentarismo sería trabajar con 30 minutos sentados y 2 minutos de pie, o intentar alternar sentado de pie, cosa que eso ya es un poco más complicado. Cambio postural, pues pequeños detalles y pequeñas modificaciones que hagamos, pues nos llama alguien por teléfono, nos levantamos y trabajamos de pie, pueden dar bastante buen resultado. O sea, aprovechando esos pequeños momentos que sí podemos levantarnos del puesto físico del teletrabajo, del trabajo. Podemos implantar algún tipo de programa que avise para realizar pausas, realizar pausas activas, es decir, que cuando descansemos nos activemos. Y de hecho, en este sentido, antes la gente nos comentaba que le daba vergüenza realizar ciertos estiramientos y ciertas rutinas delante de otros compañeros. Ahora, si estamos en casa, ya no tenemos esa excusa. Por otro lado, también el facilitar unos buenos elementos que nos permitan emplear una postura y tener una postura adecuada, pues es fundamental. El saber en qué momentos necesitamos unos atriles es
es importante para la adopción de esta postura. Pero para poder saber cómo colocar ese atril o qué tipo de pausas debemos hacer o qué tipo de estiramientos o qué cambios o cada cuánto debemos realizar este tipo de cambios posturales, es imprescindible una formación e información a los trabajadores. La formación es, para mi criterio, uno de los principales aspectos claves en el teletrabajo. Y de hecho, viendo los últimos datos existentes, bueno, pues que se están publicando actualmente, se ve que los teletrabajadores perciben que tienen una formación menor a la que sería deseable. Bueno, volviendo otra vez al documento, el otro apartado es relacionado con daños para la vista o riesgos ambientales, y en este sentido pues comentar que como factores a considerar están aquellos relacionados con el puesto, en especial con la configuración y la iluminación, que la iluminación es clave en este sentido y pues hay que procurar que sea lo más homogénea posible y en muchos casos, bueno, pues puede requerir un aporte extra. Respecto a las características físicas de la persona, pues en este sentido comentar pues que quien tenga ya un problema previo, pues tipo miopía o es fundamental que lleve pues, sus revisiones concretas y que eso va a afectar a el tema de de los daños para la vista. En este sentido se pueden localizar como 3 tipos de grupos de daños para la vista que están relacionados con la fatiga visual, fatiga ocular y trastornos extraoculares. Comentar que de los oculares pues estarían pues la sequedad ocular, hinchazón, pesadez, pesadez de los párpados, lagrimeo, todo este tipo de molestias, pero que ocurren de la misma manera en un entorno laboral, en un entorno presencial. Por otro lado, trastornos visuales, nos encontraríamos con esas visiones borrosas, esas dificultades de enfoque y fotofobias y este tipo, que es exactamente lo mismo que los daños que podríamos tener en el presencialismo, en trabajos presenciales, y trastornos extraoculares serían aquellos como daños para la cabeza, vértigos, ansiedad, molestias musculares. Últimamente se habla del síndrome visual informático, que no deja de ser otra cosa que el agrupar todos estos molestias y todos estos síntomas relacionados con estos 3 aspectos. ¿Qué podemos hacer en el ámbito del teletrabajo? Lo que podemos hacer es controlar las condiciones ambientales, principalmente las condiciones de iluminación, y controlar aquellas relacionadas con la humedad relativa, puesto que se ha visto que también la humedad relativa es un aspecto que de cara a la sequedad ocular y este tipo de grupo de síntomas afecta bastante. Y favorecer esas pausas y esos descansos, favoreciendo pues eso, las distancias, el cambiar de distancia visual. Respecto a la carga mental, tenemos como aspectos a considerar, pues podemos tener una sobrecarga cuantitativa o cualitativa, que en este sentido, si estamos realizando un trabajo
en nuestra casa, en un entorno determinado por el trabajador, en principio la carga cuantitativa debería ser la misma que el equivalente presencial. No obstante, hay ciertos aspectos que tenemos que considerar. O sea, ese contenido del trabajo debería ser el mismo, lo que sí nos va a cambiar son los otros aspectos, las condiciones ambientales que van a ser de un entorno distinto, aspectos... Sí, gracias. Aspectos psicosociales y organizativos también, como bien se ha dejado reflejado, es necesario considerarlo, y ese diseño de puesto de trabajo que puede ser algo distinto. De tal manera que las exigencias del trabajo podrían ser algo diferentes, aunque el contenido de trabajos es lo que sí se debería mantener. Respecto a la capacidad de respuesta del individuo, pues hay que tener en cuenta tanto los factores personales como esas condiciones extralaborales, y ahí sí que puede ser algo distinto un entorno donde puede haber otros aspectos familiares y personales que puedan ir afectando. Lo que más nos importa es dar medidas, y en este caso, pues una organización tiene que determinar, bueno, pues la carga de trabajo que se adapte con los descansos, con los mecanismos de comunicación, y facilitar la formación correspondiente, fomentar la desconexión, que todo esto nos lo van a explicar mucho mejor en el siguiente apartado. Y como siempre, a mí me acompaña mi amiga Julia, que mi objetivo es que cuando lleguemos a su edad estemos todos como ella. Y muchas gracias por su atención, y voy a pasar a mi compañera María Jesús Otero, que les va a hablar de la gestión de los riesgos psicosociales en el teletrabajo. Muchas gracias. Buenos días, un saludo a todas las personas que nos acompañan y a mis compañeros también de mesa y de presentación. Mi parte es la parte de gestión psicosocial, la parte quizá bueno, pues más característica y que más impacto puede tener en el teletrabajo, dado que no deja de ser una manera de organizarlo. Recordar lo que todos sabemos, la materia prima básica y elemental del ámbito psicosocial, sea en teletrabajo, sea en cualquier otra circunstancia, son condiciones de trabajo relacionadas con la organización, la naturaleza y la realización de la tarea, y las relaciones y los contextos sociales en los que se desarrolla la actividad. Luego, por tanto, el teletrabajo lo que nos puede hacer es configurar, transformar en cierta medida la materialización diaria de esas condiciones de trabajo, de esos factores psicosociales, y puede en algún caso determinar o afectar a la potencialidad de estos factores para producir impactos negativos en las personas. ¿De acuerdo? O sea, no es que el teletrabajo genere y fomente factores o condiciones psicosociales nuevas o diferentes, sino que puede condicionar su materialización. ¿Cómo lo hace generalmente? Dado que estamos en un ámbito tecnológico y en un ámbito a distancia, pues favorece la prolongación de la jornada de trabajo, favorece la hiperconectividad y, por tanto, la disponibilidad y el hecho de prolongar sistemáticamente la dedicación y el tiempo de trabajo, puede contribuir a intensificar demandas, a que alteremos de manera más habitual la planificación prevista, porque nos comportamos a veces como una bandeja de entrada y, por lo tanto, la capacidad de los medios tecnológicos es prácticamente infinita, pero la nuestra no. No obstante, hemos interiorizado un poco esa urgencia, esa necesidad de responder a todo lo que nos llega, y eso puede incrementar e intensificar el trabajo. También tiene una connotación de permanente actualización, de reciclaje, es un ámbito muy vivo, es un ámbito donde la tecnología cambia cotidianamente y puede tener una exigencia cognitiva, intelectual, acentuada frente a trabajos más presenciales o menos dependientes de la tecnología.
Importantísimo en algunas ocupaciones de trabajo emocional, con demandas emocionales importantes. Tenemos que saber que esto produce un desgaste en las personas en cualquier tarea y que es quizá mucho más difícil tener un adecuado control emocional y una adecuada respuesta emocional a nivel laboral a través de un sistema mediatizado y perdiendo el contacto cara a cara. Por lo tanto, los trabajos que tengan demanda emocional también pueden sufrir un incremento de una exposición más negativa en situación de teletrabajo. Y, por supuesto, los desencuentros, los malos entendidos, bueno, pues algo que se puede solucionar mucho más fácil en presencialidad. Tenemos que acostumbrarnos a resolver y a dirigirnos adecuadamente y a comunicarnos adecuadamente por medios tecnológicos. Tampoco debemos olvidar que si bien puede contribuir a enriquecer las funciones y las tareas, no podemos pensar que todas las ocupaciones en teletrabajo son enriquecedoras y son estimulantes. Tenemos que considerar que podemos también tener a personas en teletrabajo en situación de rutinas, de monotonía, etcétera, etcétera. El control y la supervisión del trabajo es un tema fundamental en nuestras vidas laborales, es uno de los factores que más impacto puede tener a la hora de tener un equilibrio laboral entre las demandas y la capacidad de respuesta. Pues bien, es importante conocer cómo se materializan en teletrabajo la supervisión de las tareas, la supervisión del desempeño, el cumplimiento de objetivos, y esto no se puede o no se debe improvisar. En cuanto a la participación, también puede ser un elemento que se vea resentido, no solo la participación, digamos, reglamentada a través de los representantes de los trabajadores, sino la participación más espontánea, más informal, más cotidiana, puede que se vea también resentida o aminorada en situación de teletrabajo. En cuanto al rol, el papel que desempeñamos cada uno, hemos comprobado en carnes propias, diría yo, bueno, pues el impacto que tuvo, ¿no? Esa salida abrupta al teletrabajo, por ejemplo, en situación de pandemia, bien entendido que ahora estamos hablando de una situación regular y planificada, pero pueden resentirse algunos roles adquiridos durante la experiencia profesional y el desarrollo profesional. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los mandos intermedios, a las jefaturas. Pueden sufrir o percibir una pérdida de control, una pérdida de capacidad de influencia. Entonces esto habrá que determinar exactamente cómo se distribuyen esos nuevos papeles, etcétera. Esto lo hemos comprobado todos y ha sido una queja generalizada, el aislamiento. Somos animales sociales, el apoyo social es un factor extraordinariamente importante en las relaciones laborales, es un moderador de estrés de primer nivel y, bueno, pues tenemos que arbitrar o ser capaces de continuar ofreciendo apoyo social de calidad también en situación de teletrabajo. La interferencia entre la vida familiar y laboral sabemos que bueno, pues genera situaciones de conflicto, tanto en un ámbito como en otro, y el teletrabajo puede incrementar los espacios porosos, los espacios no delimitados y, por tanto, la invasión de la esfera laboral en la esfera familiar y personal. Y esto también puede contribuir a una exposición psicosocial adversa para las personas trabajadoras. En cuanto a la autonomía, es verdad que el teletrabajo la favorece, sin duda alguna. Favorece la autogestión, la autonomía, la iniciativa, etcétera. Pero no olvidemos que puede ser una trampa, puede ser una autonomía en algunos casos ciertamente ficticia, porque quizá trasladamos el control personal de las jefaturas tradicionales a un control más automático, más en remoto, más algorítmico, y esto está generando, de hecho, ya situaciones complicadas desde el punto de vista psicosocial. Y por otro lado, el interés por las personas, la recompensa empresarial que supone atender al esfuerzo que las personas trabajadoras realizamos, bueno, pues también hay que ver cómo se dimensiona, cómo se mantiene que las personas estén formadas, que las personas tengan desarrollo y promoción profesional también en situación de teletrabajo, etcétera. Luego, este escenario, muy rápido, puede ser el que nos podamos encontrar en una implantación del teletrabajo de manera potencial, y estará en nuestra mano que esos factores se materialicen en sentido negativo o no. Evidentemente, para comprobarlo tendremos que hacer un diagnóstico psicosocial y una evaluación psicosocial. Así lo dice expresamente en la reglamentación vigente.
por supuesto, en la preventiva y también en la ley de trabajo a distancia. Y lo que quiero decir a este respecto es que, por supuesto, no puede haber una merma en la calidad y en la protección de las personas teletrabajadoras en ningún caso, y por tanto debemos apelar a un sentido, diríamos, de ser responsables en evaluación psicosocial también en teletrabajadores, utilizar herramientas que nos permitan saber qué factores están en nivel de riesgo, saber cuánto es ese nivel de riesgo, es decir, una magnitud, que es lo que nos dice la ley de prevención, estimar la magnitud, pero sobre todo y muy importante, cómo y por qué están en ese nivel de riesgo. Es decir, en teletrabajo también debemos llegar a comprender el resultado de la evaluación. Y podemos preguntarnos, que ya es que es una pregunta recurrente y formulada en los últimos meses, ¿la situación de teletrabajo afecta a la forma y a la calidad de la evaluación psicosocial? Bueno, pues la respuesta es que en absoluto tiene por qué afectar o mermar la calidad si lo hacemos bien. Probablemente en las condiciones organizativas no necesitamos en ningún caso un desplazamiento, una visita, sino dimensionar adecuadamente las condiciones de trabajo psicosociales para que no se materialicen en factores de riesgo. De tal forma que si utilizamos una buena metodología y planificamos y diseñamos bien el trabajo, la situación de teletrabajo no afecta en ningún caso a la calidad de la evaluación psicosocial. Tenemos metodologías disponibles, cuantitativas, cualitativas, la oportunidad y el consejo a lo largo de la publicación de utilizar ambas. Tenemos los famosos o recurrentes checklists. Mi compañero Iván va a ofrecer exactamente, bueno, pues un poco la utilidad y la aplicación que deberían tener estos checklists. En el caso psicosocial, clarísimamente puede ser una herramienta de control de condiciones de trabajo en evaluaciones, una herramienta que ayude a la planificación del teletrabajo y a comprender los resultados obtenidos por metodologías cuantitativas, cualitativas, etcétera. Por supuesto, podemos optar por realizar evaluaciones conjuntas a personal presencial y a personal teletrabajador o por evaluaciones diferenciadas, y tenemos que asumir y saber los hándicaps de cada una de ellas. Obviamente, la obra que presentamos también es una apelación a que se diseñen y se desarrollen herramientas de calidad para situaciones que ya recojan en la manera de preguntar y de dimensionar los factores de riesgo esta exposición tecnológica, pero en todo caso las herramientas disponibles en el mercado actualmente son plenamente suficientes si llegamos a comprender el resultado de la evaluación. Evidentemente, la obra también hace un guiño a los riesgos más emergentes, de mayor calado en la actualidad, provocados por la exposición tecnológica, como puede ser el tecnoestrés y sus derivados. Tenemos que considerar que el teletrabajo puede tener un extraordinario impacto en algunos colectivos. Las personas a partir de una determinada edad, que, bueno, esto de la brecha digital parece que es un eslogan que oímos en los telediarios, pero realmente la pandemia expulsó y puso una situación de gran vulnerabilidad a algunos colectivos porque no estaban acostumbrados a estar bueno, pues invadidos, por decirlo así, o tan dependientes de la tecnología. Y luego las generaciones más jóvenes, está habiendo ya casos importantes de tecnoadicción, y esto es un elemento, por tanto, a considerar y a, bueno, pues a poner el foco en estas potenciales consecuencias negativas que ya estamos conociendo. Evidentemente hay que proteger en la misma medida a trabajadores y trabajadoras también frente a situaciones de acoso y violencia en el trabajo, y a este sentido hace mención explícita reglamentaciones muy recientes. El ciberacoso, la ciberviolencia o la cibervenganza deben formar parte también de los protocolos y las medidas propuestas en las empresas para prevenir y responder de manera adecuada y rápida en caso de sospecha de algún tipo de situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, los protocolos de acoso tradicionales, las medidas que tomamos, los códigos de conducta, etcétera, etcétera, deberán mucho más, si cabe en teletrabajo, incorporar estas nuevas, bueno, pues diríamos, facetas de conductas inaceptables con ocasión de la relación laboral.
Esto estoy finalizando ya. Me gustaría decir que más allá de la definición legal, el teletrabajo no es en ningún caso una forma de conciliación. Puede favorecer el horario flexible del teletrabajo según qué situaciones. En absoluto es un factor de riesgo ni un riesgo psicosocial. Tampoco es un derecho de las personas. Por el hecho de trabajar, ser contratado, tengo derecho a teletrabajar. No sé si es el camino acertado para la autorrealización y para la autonomía y la autogestión, y tampoco sé si es, en pensamientos más o posturas más pesimistas, el camino hacia un control férreo, intenso, implacable e incluso hacia la autoexplotación. Como ya se ha dicho en este foro, el teletrabajo es una forma de organización y, por tanto, una herramienta de gestión empresarial. Y, como tal, debemos incorporarla y adecuar la gestión preventiva a lo que es. Y para ello, para hacerlo adecuadamente, tenemos que diseñar el teletrabajo previamente de manera adecuada, hacer una evaluación de calidad, adoptar medidas concretas. Por eso en mi exposición no encontrarán medidas concretas, porque dependerán del diagnóstico personal o particular de cada organización. Políticas de desconexión digital, esto es muy importante, no vale con colocar la frase del artículo 88 de la Ley de Protección de Datos, hay que redactar una política, un protocolo, formar, sensibilizar, etcétera. E integrar, por supuesto, la perspectiva de edad y de género, esto es muy importante en teletrabajo, en evaluación psicosocial en general, pero en teletrabajo sí cabe aún más. Atender a la coordinación, atender a la investigación de daños, atender a la información y comunicación y participación efectivas. Es decir, el teletrabajo será aquello que entre todos consigamos que sea, y será el resultado del buen hacer de todas las partes implicadas, empresarios, mandos, técnicos y técnicas de prevención, trabajadores, representantes, etcétera. O sea que desde aquí, bueno, pues apelo un poco a esa voluntad de conseguir que las personas teletrabajadoras estén en condiciones saludables y óptimas para trabajar. Nada más, doy paso a mi compañero Iván, que les va a hablar seguramente de algo que les interese mucho en la publicación, que son los anexos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Paso a explicar los anexos. He visto que el documento es bastante amplio. Si habéis podido acceder, está en nuestra página web hace un par de días, y bueno, gran parte de información ya la han dado mis compañeros, pero quisimos resaltar o resumir e incluir unos anexos donde, bueno, aparecieran unas herramientas de ayuda, ¿no? Tener que tener en cuenta, ya se ha comentado, que, bueno, que da un apoyo, unas orientaciones para una recogida de información para realizar la evaluación de riesgos, pero no sustituye a la evaluación de riesgos. Ya también se ha dicho que, bueno, que ayudará, pues, tanto a la evaluación de riesgos inicial, puede ser un apoyo a la periódica, o a seguimiento de las condiciones de trabajo. Si bien no se incluye, obviamente, pues, el listado exhaustivo, porque no es posible por la tipología de organizaciones y de empresas y de riesgos que se pueden encontrar. Encontramos, por lo tanto, entre estos anexos, pues, algo que se ha dicho y que es bastante importante, y es el aspectos relativos al diseño del teletrabajo. Se ha visto, bueno, la importancia y la oportunidad del teletrabajo de realizar un diseño de esas nuevas condiciones de trabajo, esa nueva ubicación, y obviamente el contenido a tener en cuenta, pues, será el acuerdo, pero también otros aspectos como los objetivos, una definición clara de las funciones, habrá que elaborar un plan de formación a ese diseño y una política de desconexión, que creo que también se ha comentado, y obviamente, pues, identificar, y es importante tener claro qué tipos de trabajo se pueden realizar en teletrabajo, y unos procedimientos de seguridad y salud. Ya también mi compañera pues ha dicho, bueno, el tema del acoso y esa forma de trabajar distinta, cómo puede afectar, y se tiene que establecer ayudas a los trabajadores y procedimientos para en el caso de que se dé, pues estén apoyados, como así también se habla en ergonomía, ¿no? Esa forma diferente de trabajar puede conllevar, bueno, unos hábitos o una accesibilidad bueno, por decirlo así, a la nevera y a reducir los desplazamientos, reducir la movilidad, que puede a lo mejor generar, pues, un estado de salud que no es el adecuado, y la empresa también tiene que vigilar ese tema y apoyarlo.
se incluye también un anexo 2 que, bueno, como fuentes de información para realizar esa evaluación de riesgo, pues bueno, hemos querido incluirlo ahí por la importancia que tiene en sí misma la evaluación de riesgos del teletrabajo. Y es evidente que si hay una evaluación de riesgos previa, pues hay que tenerla en cuenta, así como el contenido del trabajo a distancia, los convenios existentes, como decíamos antes, las características, los perfiles, los trabajadores y mandos también, los mandos muy importantes, mandos intermedios en el teletrabajo. Y también hemos incluido, bueno, pues como otra posible fuente de información en este anexo 2, pues la observación de las condiciones de trabajo, entrevistas, fotos, cuestionarios. Hemos querido incluir aquí, bueno, pues una serie de elementos que se tengan en cuenta, que se puedan considerar para realizar lo mejor posible esas evaluaciones de riesgos, movilidad hacia salud y los canales de comunicación establecidos por la organización. En el anexo 3, bueno, ya ha hablado mi compañera sobre los aspectos ergonómicos, pero bueno, aquí hemos querido incluir en base a esa guía técnica de PVD recientemente actualizada y ese apéndice 2, pues bueno, una serie de información que todo el mundo conocemos, pero bueno, hemos querido resumir aquí la más fácil, la más, bueno, reseñable para que, bueno, para esa identificación de esos factores de riesgo de carácter ergonómico, y todos sabemos cuáles son, ¿no? Respecto al entorno físico y el equipo, ¿no? Características del teclado, pantalla, ya he hecho alguna mención a alguno de ellos, pero en este listado final, sin ser una lista de chequeo, un checklist, sí, es un listado de apoyo en esa identificación, ¿no? También en cuestiones del entorno ambiental, iluminación, ruido, calor, o relativo a las condiciones de carga mental e interconexión, como no puede ser de otra forma. También hemos incluido como anexo 4 aspectos relativos a la iluminación. Ya el instituto disponía de una metodología de evaluación de esos acondicionamientos de iluminación del puesto de trabajo, y en este documento hemos querido incluir un resumen de aspectos relativos siempre, como hemos dicho antes, a la recogida de información, no es un método de evaluación como ninguno de estos listados, y aquí pues se tocan temas relativos o apoyo a si se considera adecuada la iluminación, se le pregunta al trabajador si pudiera regular la iluminación, si pondría más o menos, si tiene que forzar la vista, una serie de preguntas fáciles, sencillas, que bueno, como todo el documento tiene esa visión de ayuda a los técnicos de prevención y a todos los empresarios, pues una serie de información que le ayude a hacer esa identificación de los riesgos. También, ya lo ha dicho mi compañera, en base a la información que ya disponíamos de la ley, las notas técnicas de prevención que el Instituto ya había publicado, pues se ha incluido, pues, bueno, un listado de aspectos de carácter psicosocial. La información de este documento es muy amplia, y aquí se ha incluido un resumen, y como decía mi compañera, este listado se puede emplear tanto en el diseño e implantación del teletrabajo como una herramienta de control para comprender un poco esos resultados de la evaluación de riesgos o para planificación de las actividades preventivas. Esta es la imagen, el formato que hemos incluido como simples anotaciones para hacer un seguimiento. Pues aquí he incluido un par de factores de riesgo como tiempo de trabajo, autonomía, pero bueno, está bastante detallado sin ser exhaustivo, y es una herramienta de apoyo bastante buena, yo creo. Aquí, bueno, he incluido una serie de aspectos que incluyen, que aparecen en este listado, pero bueno, mi compañera ya ha hablado de ellos y aparecen en bastante detalle relativos al tiempo de trabajo, identificar esa prolongación de la jornada, la hiperconectividad, también relativos a la carga cuantitativa, autonomía, la conciliación, bueno, todo este tipo de aspectos que mi compañera ha explicado con más detalle, pero que en ese listado pues se incluyen y para la ayuda y el apoyo a la identificación de estos factores de riesgo en esta situación de teletrabajo. Bueno, ya por último, y ahora pasaré la palabra a mi compañero Pablo Orofino, pues se incluye también un anexo, ¿no? Como hemos visto, la importancia de la formación, ¿no? Esta situación del trabajador, tanto en el diseño, y parte de él debe ser la formación, y en ella hemos visto bastante importante incluir que el contenido de esta formación, ¿no? Aspectos relativos obviamente a las habilidades de las TIC, relativos al espacio físico de trabajo, las dimensiones, iluminación,
la programación, la planificación del trabajo, la gestión del tiempo, todo este tipo de elementos, una formación del trabajador en todo este tipo de elementos, pues puede obviamente ayudar a que no se desarrollen esos factores de riesgo relativos al EOPD, ciberacoso, promoción, conocer cómo se puede promocionar dentro de la organización, las vacantes existentes, el trabajo no puede sentir que se aleja de la organización, que ya no forma parte de ella, sino que deben establecerse unos mecanismos, tanto formativos como simplemente de pura gestión, como hablará luego Pablo Orofino, para que los trabajadores en teletrabajo sigan, obviamente, teniendo la misma protección de seguridad y salud, pero también conociendo y siendo parte de la organización. Relativo a los riesgos específicos, es importante que se les forme a todos los trabajadores porque participan. En este caso, obviamente, se ha indicado claramente que no evaluará los riesgos, no existe la posibilidad de autoevaluación, pero sí es cierto que cuando los trabajadores estén más formados en temas ergonómicos y psicosociales, que son los prevalentes en esta organización del trabajo, en este teletrabajo, pues se podrán identificar mejor los riesgos y sobre todo, pues también en ese mantenimiento de las condiciones de trabajo también es muy importante que ellos apoyen y ayuden a esa realización. Sin más paso la palabra a mi compañero Pablo Orofino, que continuará con la integración de la gestión de la prevención dentro de la organización. Muchas gracias. Saludos a todos ustedes que están ahí al otro lado y saludos también a mis compañeros de mesa, una mesa virtual, como no podía ser de otra forma en una jornada como esta. Me van a permitir que les diga que, por lo menos, como yo soy el último, puedo decir lo que han sido unas intervenciones brillantes y me han iluminado todavía más con sus conocimientos. Dicho esto, a mí me corresponde hablarles de otra publicación diferente, y ha sido en este caso comentada por mi compañero Iván, que es una nota técnica de prevención, la 1165, que curiosamente se publicó antes de este documento que se ha presentado hoy y que ha servido, al menos espero, de base para la parte, por lo menos general, de este documento. Dado el tiempo que tengo, les voy a hablar únicamente de aquellos aspectos que considero que son fundamentales de este documento y voy a comenzar por uno que justo no está incluido en esta publicación, que es el origen. Es decir, ¿por qué escribimos esta nota técnica de prevención que sale publicada en el año 2021? Pues bien, a finales de 2019, de una forma casi premonitoria, el Instituto recibe, junto con la Dirección General de Trabajo, de forma simultánea, una serie de consultas de las principales asociaciones de servicios de prevención ajeno de nuestro país. Y son una serie de preguntas, podrán entender que viniendo de donde vienen, pues con mucha miga, que tratamos de responder. De hecho, respondimos de forma conjunta, tanto entre la Dirección General de Trabajo como el Instituto, y fruto de esto se elaboró una respuesta específica para estas asociaciones que sirvió de base, en primer lugar, para esta nota técnica de prevención. Curiosamente, luego, desgraciadamente en este caso, nos vino la pandemia y para la elaboración de esta Ley 10/2021, que surgió de la pluma de nuestros compañeros de la Dirección General de Trabajo, se tuvo en cuenta justo el análisis y las conclusiones que sacamos de esta reunión que tuvimos, como les digo, con estas asociaciones. Con lo cual, esta nota técnica de prevención pues se ha convertido en un documento técnico que, como tal, obviamente no es vinculante, pero que tiene, digamos, un galón más en el sentido de que ha sido elaborado basado no solamente en la ley de trabajo a distancia, sino en la opinión, en este caso creo que con unas competencias que no hace falta que diga, de nuestros compañeros de la Dirección General de Trabajo. Bien, en esta nota técnica de prevención lo que hemos querido es dar orientaciones, y con esto me sumo también al documento que se ha presentado hoy, dar orientaciones para gestionar y concretamente integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa y dentro de este específicamente en el sistema de prevención. Es decir, vamos a aislarnos ahora mismo con el subsistema, que no deja de ser un subsistema del general, el sistema preventivo, y lo que les voy a tratar de transmitir en este tiempo es cuáles son los principales aspectos. Muchos de ellos se han comentado ya, pero me gustaría casi, aunque sea repetición, dejarlos como ideas esenciales de esta gestión, desde la base de este sistema hasta la parte superior, en este caso representada por este árbol, que sería el ápice, que sería la gestión del cambio, ¿no? Bien, en relación con la base, yo destacaría dos cuestiones. La base
legal, la base legislativa. Creo que ya queda meridianamente claro que no hay ningún vacío legal, tal y como se llegó a decir durante la época de la pandemia para la gestión del teletrabajo. También hay una cuestión muy evidente, y creo que tampoco hace falta decirlo, pero la voy a decir, y es que el trabajo a distancia, denominado teletrabajo durante la crisis sanitaria, ni mucho menos puede ser el modelo del teletrabajo, y no hace falta que les diga por qué. Y por lo tanto no existe ningún vacío legal y es la ley, el reglamento y todos los reales decretos que surgen de los mismos los que nos van a servir como referencia, en este caso legal. Y en segundo lugar, respecto a esta base, hay una cuestión eminentemente técnica y es que el documento con base legal que me va a permitir no solamente gestionar los riesgos en general, sino gestionar aquellos riesgos que están ligados a esta organización del trabajo, que es el teletrabajo, es el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Todos conocemos su contenido, pero cobran especial importancia dos cuestiones. Una, respecto a las funciones y competencias de cada uno de los departamentos, además del propio servicio de prevención, ponemos en el foco de atención a dos áreas o departamentos, según el tamaño de la empresa, que son, por un lado, aquella que tiene en sus competencias la gestión de los recursos humanos y, por otra, aquella que tiene entre sus competencias la dotación, mantenimiento y, en general, la gestión de todos los equipos, tanto informáticos como muebles o móviles, que vamos a utilizar durante la tarea del teletrabajo, ¿no? Y la segunda cuestión que les quería también comentar dentro de este plan de prevención es que el acuerdo de trabajo a distancia va a ser, y esto lo ha puesto de manifiesto mi compañero Jesús Pérez de Bilbao, va a ser fundamental a la hora de no solamente recabar información, sino de alinear la política de la empresa con la del plan de prevención. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con que lo que digamos en el acuerdo de trabajo a distancia no se contradiga en ningún punto con lo que decimos en el plan de prevención, porque es que sin ser el primero, este acuerdo de trabajo a distancia, un documento que tiene un objetivo preventivo, pues al final, quiera o no, sí lo tiene y por tanto deben ser dos documentos absolutamente alineados y por lo tanto destinados a mejorar las condiciones. Viendo esta base, nos centramos ya en el intrincado mundo de las ramas preventivas, en este caso de las especialidades de las actividades preventivas del artículo 31 de la ley, y dentro de ellas me voy a centrar en dos. Primera, la básica, que es la evaluación de riesgos, y la segunda, la planificación de la actividad preventiva. Respecto a la evaluación de riesgos, nos dice la ley, nos recuerda, la ley 1021, que los riesgos más prevalentes y más importantes son los ergonómicos y psicosociales, de ahí que el sesgo del documento que acabamos de presentarles obviamente se centra en estos dos riesgos, pero también hay algo muy importante que también dijo mi compañero Jesús, pero quiero dejarles aquí claro, y es el alcance de la evaluación de riesgos. Deja clarísimo que la evaluación de riesgos tiene que limitarse a la zona habilitada para realizar el trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que la zona que no está habilitada para ese teletrabajo no tiene que ser objeto de evaluación de riesgos. Ojo, eso no significa que cualquier daño que pueda producirse en otro sitio no sea un daño laboral, pero sí que desde el punto de vista de la evaluación deja clarísimo, aunque nosotros ya lo teníamos claro, pero lo deja todavía más claro, cuál es ese alcance, en este caso, contextual o físico, ¿no? Y en tercer y último lugar, en relación con la evaluación de riesgos, una de las preguntas que nos había planteado nuestros compañeros de las asociaciones de servicios de prevención ajenos eran aquellas relacionadas con la metodología. También han dejado muy claro mis compañeros y mis compañeras que esta metodología es una metodología que lo que tiene que tener en la cabeza es que nos dote de una información suficiente para poder tener el riesgo perfectamente caracterizado y por lo tanto saber si tengo o no que adoptar medidas, no solamente correctoras, sino también, ojo, medidas de control. Y eso significa que una vez cumplido ese objetivo, el cómo lo consiga, bueno, pues eso queda en manos del técnico y de la empresa. No siempre, y desde luego es mi opinión, no solamente en el caso del teletrabajo, sino en la cantidad de trabajos que se realizan fuera del centro de trabajo, que son muchos, muchísimos, trabajos de mantenimiento, trabajos de servicios a otras empresas, etcétera, y por lo tanto tampoco es una cuestión muy diferencial, ¿no? Bien, dicho esto, me paso a la segunda parte, que sería la planificación de la actividad preventiva, que tiene una relación, como no podía ser de otra forma, directa con la evaluación de riesgos. Y en este caso me voy a centrar fundamentalmente en este papel, vamos a decir, proactivo de la persona trabajadora que está teletrabajando, un papel que tiene que tener en cualquier evaluación de riesgos laborales y, por lo tanto, las medidas preventivas que se hablan en teletrabajo estarán perfectamente alineadas con cualquier otra actividad. Y me refiero fundamentalmente a una cuestión que aparece en nuestra ley que
curiosamente se obvia en muchos casos, o al menos esa es mi impresión, y es la cuestión que tiene que ver con la formación. El artículo 19 de la ley nos dice que la formación debe estar centrada en el puesto de trabajo y luego sigue y pone o función. En esta función es donde hay que incidir a la hora de que este trabajador o esta trabajadora que está en un sitio, en un lugar diferente al centro de trabajo, que no solamente es el domicilio, ojo, ya recordamos, y lo dice la ley, que puede ser cualquier lugar libremente elegido por esta, bueno, pues esta persona tiene que recabar una información y esa información trasladársela al servicio de prevención. Para poder recabar esa información debe entender lo que tiene que recabar y, por lo tanto, la formación no debe ir únicamente orientada a prevenir los riesgos de su puesto, sino también orientada a que pueda ejercer esta función, repito, proactiva para recabar información. Y esto nos lleva a dos cuestiones que quiero dejar muy claras. Primero, no es legal ni se puede delegar ninguna función que le corresponda al empresario o, en este caso, por la parte especializada al servicio de prevención, que nos lleva a la segunda cuestión. Y es que en ningún caso, y también lo ha dicho mi compañero Jesús, se está hablando de una autoevaluación por parte de la persona trabajadora, no. Se está hablando de una actividad proactiva de la persona trabajadora que va a facilitar que luego la modalidad, es decir, ese servicio de prevención en sentido amplio, sea la que no solamente evalúe el riesgo, como es obvio, sino que proponga estas medidas preventivas a la empresa, al empresario o a la empresaria. Bien, y para finalizar, como les decía, y ya de una forma ya muy sucinta, este ápice de este sistema preventivo, estos cambios, fundamentalmente hay que atender. Siempre hablamos de tres cambios, que es adquisición de productos, gestión de personas y contratación de obras o servicios. Bueno, pues de estos tres cambios, cuando hablamos del teletrabajo hay que centrarse fundamentalmente en dos. Primero, en la parte de recursos humanos, es decir, es el Departamento de Recursos Humanos y no el Servicio de Prevención el que tiene que integrar en su día a día todos estos requisitos que puedan ser derivados de los requisitos preventivos y por lo tanto comunicados por el Servicio de Prevención, pero repito, gestionados por los recursos humanos y no por el Servicio de Prevención. Y en segundo lugar, esta adquisición de compras, esta adquisición de productos, perdón, o compra de productos, y me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellos que se van a manejar durante el trabajo que yo realice en modalidad de teletrabajo. Me estoy refiriendo a las TICs, a los sistemas y modalidades o medios informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones. También son aquellos que compran los equipos, aquellos que dotan de los equipos, los que deben considerar los requisitos que estos tienen. Y repito, no el servicio de prevención. El servicio de prevención asesorará a esos departamentos y es el plan de prevención donde dejaré meridianamente claro, en este caso como empresario, lo que tiene que hacer cada uno de estos departamentos. Bien, para ajustarme al tiempo, finalizo con esta visión general del sistema preventivo. Espero que les haya sido de utilidad y en este caso vuelvo a pasar la palabra a mi compañera Silvia Termenón, que será la encargada de coordinar y conducir este último apartado de la jornada destinado a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos por vuestra participación. Bueno, las preguntas son muy variadas. Bueno, hemos elegido 2 o 3 en función del tiempo que nos queda. Y bueno, la primera va para ti, Pablo, para que no pierdas el hilo. Nos comentan que las evaluaciones de riesgos, además de los aspectos ergonómicos, psicosociales, etcétera, deberían de tener en cuenta aspectos de seguridad en el lugar de trabajo, como la instalación eléctrica adecuada, riesgos por incendio, etcétera. Y por otro lado, ¿de quién sería la responsabilidad de adoptar las medidas que sean necesarias adoptar? Adecuación de la instalación eléctrica, etcétera. Decía que la pregunta es muy buena y quizá empezaría casi por el final del instituto, y lo habrán visto durante las intervenciones de mis compañeros. No nos gusta hablar de quién es la responsabilidad de, no, nos gusta decir cómo hay que hacer las cosas y en función de si las haga o no, ya veremos de quién tiene la responsabilidad. En este sentido, esta pregunta está totalmente ligada a uno de los aspectos que he citado yo en mi intervención, también lo ha citado mi compañero Jesús e incluso mi compañera Teresa, que es el alcance de la evaluación de riesgos. El alcance de la evaluación de riesgos se limita a la zona habilitada para ello. Es verdad que no es únicamente, y en ningún sitio se dice que tenga que evaluarse únicamente aquellos riesgos de ergonomía y psicosociología, siendo estos, eso sí que es cierto, los preponderantes y los más importantes, y por lo tanto la primera respuesta es
Sí, hay que evaluar los riesgos que puedan ir más allá de la psico y de la ergo, siempre repito, ligados a esta zona habilitada, porque tenemos muchas cuestiones de ya, pero es que yo tengo una cocina al lado. Entonces, claro, el riesgo de explosión de la caldera de mi cocina, no, mire, eso no entra dentro de la responsabilidad, en este caso, del evaluador a la hora de evaluar, porque no es la zona habilitada para ello, ¿vale? Cuestión distinta, que esto también sería la segunda parte, y con esto termino, es que si hay un daño derivado del trabajo en tiempo y lugar de trabajo, donde yo como trabajador no esté en ese momento sentado en mi sitio trabajando, sino que me he desplazado o lo que sea y hay un daño, bueno, ya veremos si eso es un accidente o no laboral, pero repito, desde el punto de vista de la evaluación, eso no es una condición de trabajo ni del trabajador que yo tenga que tener en cuenta a la hora de evaluar. No sé si me he explicado, pero si no me he explicado, como no hay más tiempo, aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Perfectamente. Bueno, a continuación, voy bueno, contestaré yo a un comentario que ha puesto una compañera a través del chat. Lo voy a poner en la parte de publicados para que lo podáis ver. Vale, que nos comenta, el teletrabajo es en casa, pero también en el aeropuerto, en la cafetería, en el tren, la oficina. Ha pasado de estar en un edificio que también a todos esos lugares en los que hoy en día también se trabaja. ¿De acuerdo? Bueno, esto se ha comentado y sobre todo María Jesús ha hecho referencia a 2 NTPs y Jesús también. A ver, hay formas de organización del trabajo y nuevas formas de organización del trabajo. El teletrabajo no lo hemos descubierto ahora, sino que ya el siglo pasado había gente teletrabajando. Pero es cierto que hay nuevas formas de organización del trabajo que están recogidas. Voy a compartir un segundín en la pantalla. Están recogidas en 2 NTPs. A ver, es la 1122 y la 1123, donde se detalla estas nuevas formas de organización del trabajo. No estamos hablando, en este caso, ni la ley en la que se enmarca el documento del que estamos hoy hablando, no estamos hablando de trabajo nómada. Estamos hablando del trabajo a domicilio que se enmarca dentro de esta ley. Trabajo a domicilio, como bien ha dicho Pablo, donde apunte el trabajador. Pero a priori se presupone que es un sitio estable, ¿de acuerdo? Donde la empresa pueda emitir una valoración sobre la idoneidad para poderse teletrabajar en ese espacio y el entorno habilitado, ¿de acuerdo? Para que no haya error. Es cierto que hay otras maneras de trabajar mucho más amplias, pero no son objeto de este documento, ¿de acuerdo? Para que no se generaran. Vale, a continuación hay otra pregunta que es muy interesante, que a ver si soy capaz de publicarla bien, que nos va a contestar María Jesús Otero, que nos comenta que se debe de hacer la reevaluación de riesgos psicosociales si se establece un sistema mixto de 3 días presenciales y 2 en teletrabajo. Bueno, pues a ver, en teletrabajo igual que en presencial, básicamente lo que hay es que atenderse a lo que dice la ley de prevención. Y la ley de prevención indica que se deberán volver a evaluar los puestos de trabajo en función de la elección de equipos, modificación o cambio de las condiciones de trabajo, incorporación de trabajadores especialmente sensibles, etc. Lo que quiero decir con esto es que no hay una respuesta unívoca y única. Probablemente el escenario que describe la persona que pregunta, estamos hablando de una persona que sigue con las mismas funciones, con las mismas tareas, que tiene un puesto de trabajo probablemente de oficina y lo traslada a su domicilio durante 2 días. También tendríamos que valorar cuánto tiempo hace que se realizó la evaluación psicosocial y cuánto tiempo está previsto que se vaya a realizar la siguiente. Entonces, en este caso no hay una respuesta concreta de sí o no, dependerá de cada caso, dependerá de si el trabajo es prácticamente idéntico y solo cambian las condiciones materiales, es decir, cambian la mesa, la silla, la iluminación, etcétera, y no tanto las condiciones psicosociales. Esto lo hilo también un poco con el alcance, que se ha hecho mucho hincapié a lo largo de la sesión. Para la parte psicosocial, el alcance de la zona o del habitáculo, de la parte de la vivienda o del domicilio no tiene importancia porque son condiciones que no están ancladas a situaciones concretas o materiales o equipos o herramientas, y por lo tanto pues dependerá un poco. Ya sé que la respuesta es un poco a la gallega, pero dependerá un poco. Hay que cumplir lo que dice la ley de prevención. Perfecto, María Jesús, muchas gracias. A ver, hay muchas preguntas que no vamos a poder dar respuesta por el tema del tiempo, ¿de acuerdo? Agradezco a todos vuestra participación. Antes de terminar, me gustaría comentarles que, bueno, voy a compartir mi pantalla un segundín.
¿vale? Para comentarles y animarles a las personas que puedan estar interesadas. El instituto en breve va a sacar un cupo bastante grande de vacantes para oposiciones al organismo, ¿vale? Les animo a que participen. Y del mismo modo les indico que en la página web del instituto, si vamos a los riesgos psicosociales, hay un apartado, miren, les comento aquí abajo, que se llama de preguntas frecuentes. Aquí se aclaran muchas dudas en temas de gestión de riesgos psicosociales y lo mismo ocurre para los riesgos ergonómicos y temas de gestión genérico de la prevención. ¿De acuerdo? Aquí seguramente muchas de las dudas que se han preguntado en el chat podrán ser resueltas a través de esta vía. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin nada más y por parte de mis compañeros no hay ninguna aclaración más, pues finalizamos esta jornada. Muchas gracias a todos los presentes en la mesa virtual y los que están del otro lado de la jornada técnica. Un saludo.